Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Rodolfo, profesor de UNITEC. Así que un aplauso para el pastor Rodolfo. Pase nomás, pastor, tome asiento. ¿Cómo está usted? Muy bien, estimado, muchas gracias. ¿Está prendido el micrófono, cierto? A ver, muéstremelo. ¿Sí? ¿Está prendido? Perfecto. Cuénteme, pastor Rodolfo, ¿qué opina usted de esto del cambio, todas estas cosas que se están viviendo? ¿Lo asusta el cambio a usted? Sí y no, depende, ¿no es cierto? Yo he vivido momentos, digamos, por mi aplicación o por mi vocación en cuanto a la teología, pero sobre todo a la teología política, ¿no es cierto? Entonces yo he vivido momentos de mucho temor, mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Específicamente cuando nos acercábamos al 4 de septiembre del 2021. Fue un tiempo duro eso. Sí, yo prácticamente desde niño tuve la oportunidad de estudiar y de leer mucho acerca de los países comunistas, Ya. Rusia, los países satélites del Pacto de Varsovia, y también, ¿no es cierto?, en el caso de América, el caso de Cuba particularmente, y después, bueno, se agregaron otros. Y yo tenía un temor muy grande porque conocí el caso de Polonia específicamente, del pastor Richard Bumbry, ¿no es cierto?, un pastor que estuvo preso por muchos años por su fe cristiana. Entonces yo viví, digamos, bien intensamente el proceso social e histórico que culminó con el 11 de septiembre del 73. No voy a hablar esto porque la mayoría de nuestros oyentes son jóvenes. Entonces, y vi cómo se repetía ese proceso de otra manera para el 4 de septiembre del 2022. Y la verdad es que tenía susto porque a mí, en lo personal, se buscaba un objetivo parecido, ¿cierto? Era el mismo, claro. Con otra forma, tomaron otro camino, pero era el mismo final. Método, pero va a llegar a lo mismo. Claro. Entonces, porque a mí... Pero refresquenle la memoria a los que nos están viendo ahí el 4 de septiembre, ¿qué pasó? Sí, a mí me aterra la sociedad marxista, la sociedad comunista. Me aterra porque la he leído. En este momento yo recuerdo, por ejemplo, a Alexander Solzhenitsyn, un autor soviético que nos contaba de las cárceles del Gulag, ¿no es cierto?, y de todo esa persecución, una persecución enorme que se había producido en la Unión Soviética, donde prácticamente esto se llevó, digamos, más en bruto. Mira, hay una cifra habían en Rusia en el año 1916-17, más o menos, prácticamente toda la población rusa era cristiana ortodoxa. Claro. Entonces empieza la revolución bolchevique, se instala el soviet, el gobierno marxista, y vino Lenin y después Stalin, ¿no es cierto? Una persecución enorme hacia los cristianos. Como yo, digamos, como profesor de historia he leído tantas veces ese asunto, entonces a mí me aterraba porque realmente Stalin, por ejemplo, en un templo donde estaba lleno de cristianos celebrando sus oficios, era rodeado por todas partes, era sellado por fuera y enseguida se le prendía fuego. Claro. Fíjate que mataron ellos más o menos 50 millones de cristianos en esas condiciones y destruían las iglesias con maquinaria pesada. Tenía un terror enorme porque eso era lo mismo que venía para Chile. Esas son cosas que hay muchos cristianos que son de izquierda, hay que decirlo. De hecho, para estas campañas políticas habían por redes sociales muchos cristianos que estaban a favor de Janet Jara y querían que se instaurara un gobierno de ultraizquierda en Chile. Y ellos tienen su fundamento, hablan de que el evangelio tiene una connotación social, de que Dios nos mandó a ayudar, ¿no es cierto?, de que tenemos que estar inmersos en medio de la sociedad, tienen sus fundamentos. Pero la pregunta de fondo es, ¿Dios nos mandó a activar en política o en el reino? Esa es la pregunta de fondo para los que nos puedan estar viendo, pero más allá de eso, es necesario, claro, cuando vienen tiempos de cambio, a usted lo asustaba esto de
de una sociedad marxista, ¿no es cierto?, comunista, que se instaurara aquí en Chile, pero quizás hay otros que están pasando por otros cambios, pastor. Mire, queremos conocerlo un poquitito, pero para conocer al hombre, ¿no es cierto?, al hombre, a Pastor Rodolfo, padre, esposo, tenemos que conocer primero al niño, abuelo, ahora abuelo también, ¿verdad?, que venía de Limache en este momento. Exactamente. Mire, largo viaje, para llegar al cielo donde estamos. pero qué, míreme la risa, no se ríe. Oiga, queremos conocer un poco de su infancia. ¿Cómo era el Chile donde usted creció, donde usted llegó? Bueno, mira, yo nací bien cerquita de aquí, allá al frente, ¿verdad? Chorrillos. ¿En la casa de mi vecino? Claro. En Chorrillos, y nací, ¿no es cierto?, en un tiempo muy distinto a este. ¿Cómo era ese Chile? ¿Cómo era el Chile que usted recuerda? ¿Jugaba en la calle con sus amigos? Era un Chile pobre. Ya. Y yo tengo, digamos, grabadas en mi mente las imágenes, por ejemplo, en la escuela donde iba, que en esos años tenía el número 73. La impresión que yo tengo, digamos, y que me va a acompañar toda mi vida, es que muchos de los estudiantes, hombres, niñitos y niñitas, llegaban a patapelar al colegio. ¿Verdad, pastor? Sí, iban a pie pelado. ¿Pies pelados? Claro. Entonces, y yo me recuerdo más, principalmente cuando tocaba la campana del recreo, íbamos al baño. Siempre el piso del baño estaba mojado. Siempre el baño estaba... yo también me acuerdo de eso. Tenemos ahí una pequeña diferencia de edad, pero yo también me acuerdo de eso. El colegio mío tenía número también, 124 era. ¿Y de dónde? Así que de acá cerquita, en Miraflores. Ah, ya. Pero esa fue una escuela que construyó el general Pinochet. Ah, ya. Nuevecita de paquete, la entregó, era un colegio espectacular. Bueno, por la edad tuya. Claro. Esta escuela ya estaba construida desde muchos años, la que yo te hablo. Entonces, y entraban los niños y entonces entraban los niños a pie pelado a los años y a mí. Esa es una imagen, digamos, difícil. Pero también recuerdo que en las mismas escuelas nos daban un jarrón de leche, pero llena de grumos. Son cosas que recuerdo. Así que lo que te puedo, digamos, resumir es que era un país pobre. ¿Y cómo era? Era un país pobre. Era un país pobre. Claro, era un país pobre, un país subdesarrollado, digamos, pero tal vez un poquito más activo en la parte económica, porque mucha de la gente que vivía en el sector mío de Chorrillos trabajaba en la construcción, y la verdad es que a las 7 de la mañana empezaba a bajar de cerro una multitud de gente, todos iban a trabajar en la construcción, etcétera, etcétera. Y ahora ya nosotros vivimos en un país rico prácticamente en este momento, un país desarrollado, un país de la OCDE, ¿no es cierto? Y así que ahí tenemos nosotros un cambio enorme. Un cambio sideral. Es como de los supersónicos y los picapiedras. Bueno, ahora, en el caso mío, digamos, si se tratara de compartir un poco, yo viví situaciones, bueno, primero que nada, soy evangélico de nacimiento. O sea, mire, yo le iba a preguntar eso, pero ¿oriundo de dónde? No decía, aquí de Viña del Mar. Es Viña Marina. Siempre ha sido. Cantemos el himno de Viña del Mar. Yo también soy. Ahora es Viña Pérez. Claro, yo canto como himno de Viña del Mar, el que cantaba Manolo Galván, digamos. Claro. No, si Viña no tiene himno. Pero Manolo Galván le dedicó un himno a Viña del Mar. Claro. Me gustó mucho en su momento. Así como también Valparaíso tiene su canción emblemática, pero no tiene un himno. Exacto. Oye, entonces usted es oriundo de acá de Viña del Mar. Un poco difícil porque fíjate que Chorrillos, bueno, no era tan grande como ahora, pero vimos una experiencia, digamos, que mis padres se separaron. Prácticamente cuando yo tenía 3 años, mi hermano 2. Entonces, pequeñito. No, sí, y esto que es súper común hoy día, pero en aquellos días no era común. No. Fíjate que nosotros en todo el cerro, porque bueno, hay que decir cerro, ¿no? Porque Chorrillos tiene un poquito el plan, digamos, de la calle Álvarez, ¿no es cierto? Ahí a 1 Norte, 2 cuadras. Claro. Todo lo demás. Pero paréntesis, para lo que nos están viendo, nosotros estamos en una ciudad costera. Generalmente tiene un plan y tiene muchos cerros, igual que Valparaíso, Coquimbo, pero
no sé, a veces nos están viendo de España, nos ven de Estados Unidos también, así que un saludo ahí a todos el pueblo ovejuno de Canadá, de Estados Unidos, de España, que nos están mirando, pero acá donde estamos nosotros, y él cuenta, es una región que tiene un plan, una parte plana, ¿no es cierto?, que va a dar al mar, y muchos cerros, un cordón de puros cerros. Dale, Claudia, que es el pan. Claudia, te mandamos saludos, la jefa me está hablando, así que Claudia, para ti un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Viña del Mar, la ciudad que encanta. ¿Ah? Exactamente. Bueno, entonces era muy fuerte porque en todo el barrio nosotros era la única familia separada. ¿Y eso lo afectó mucho en el colegio, en el barrio? No, yo diría que no, pero era importante destacarlo porque a nosotros nos llamaban, nos gritaban guacho a mí con mi hermano. Ya. Y era el único matrimonio que se había separado. Entonces eso era ¿Cómo sopesaron eso, pastor? Porque usted hace un ratito nos dijo que usted era de cuna de evangélico, ¿no es cierto? Exacto. Y en el desarrollo de su vida, de su infancia, el estar en la iglesia, ¿eso le ayudó? Sin duda. Yo creo que ese fue el gran soporte, el soporte. Lo que pasa es que nosotros éramos toda la familia evangélica, pero mi padre era el que no se había convertido de corazón. Entonces, mi padre fue en realidad muy malo con mi madre. Mi madre ya no pudo seguirlo soportando. Se estilaba mucho en esos años. Se fue de la casa, se fue de la casa, tenemos 3 y 2 años, y mi hermano, yo recuerdo, lloró como 2 semanas. En fin, así que eso fue. Jefa, parece que no hay música. Sí, eso fue de frente. Pero lo bueno, digamos, que mi abuela y todo el resto de los tíos, las tías, todos eran bien evangélicos, así que nos llevaban a la iglesia todos los domingos. Así que eso nos ayudó. Si tú quieres que yo pueda recordar algo de ese tiempo, eso fue fuerte. Sí, eso fue fuerte. Bueno, hay mucho hay cambios. Se usted nace en una familia con papá, mamá, y luego se vienen estos cambios. Claro, ¿cierto? Exactamente. Y ahí Dios fue el sostén, el agente que fue amalgamando y haciendo esta transición hacia ese cambio. Exactamente. Me parece en usted la vocación de profesor. Yo diría que desde siempre. ¿Usted es el mayor o el menor? El menor. El mayor. Sí. Se está cortando la edad. ¿Qué pasó, jefa? Sí. El doctor que está saludando del Maule de la ciudad Torito. No, oiga, un saludo para usted. Allá. De Pelotille, güey. ¿De dónde usted? Ay. Oye, ¿sabes? Mi abuelita, digamos, me inculcaba mucho el asunto de ser profesor, porque en aquellos días, digamos, existía la escuela normal. ¿Ya? La escuela normal funcionaba ahí donde está la dirección de educación ahora, ¿no es cierto? En la calle Quillota, Arlegui, calle Valparaíso. Ahí funcionaba. Ahí funcionaba. Y era gratuita, y generalmente la gente que salía de ahí era una gran vocación. Entonces, ¿y usaban uniforme, pastor, con corbata? No. En la escuela normal no. Es que ahí ya estamos hablando de personas que entraban a estudiar para profesor. Esa era la idea. No era la escuela común y corriente. Entonces me decía que cuando yo terminara de estudiar la enseñanza primaria en ese momento, que entrara a la escuela normal para terminar allí las humanidades, como se llamaba en esos días, y poder ser profesor. No lo pude lograr porque cuando no se tiene, digamos, el padre y la madre ahí, la situación es muy compleja para los niños. Eso a mí siempre me da mucha tristeza cuando... O sea, esto de ser profesor viene de su abuelita. Sí, mi abuelita fue la que... Pues su abuelita tiene que haber visto alguna cualidad, no usted, para decirle Rodolfito. Así, la abuelita siempre usa el lentecito, dice Rodolfito. No, yo creo que la única cosa que mi abuelita quería es que nosotros fuéramos con mi hermano personas de bien, porque dada la situación que vivíamos, teníamos muchas posibilidades. No es que usted sentara a su hermano menor en el banco y le empezara a enseñar. Claro, no. Entonces existían muchas posibilidades que nosotros nos desviáramos.
y termináramos siendo delincuentes. Entonces, mi abuelita quería el bien para nosotros, el evangelio, y ella veía, digamos, que el profesorado era un muy buen trabajo en aquellos días, bien pagado, seguro, inamovible, que ahí podía trabajar el resto de toda la vida. Y fíjate que yo conozco hasta este momento personas que estudiaron en la normal y fueron profesores toda su vida y que viven, digamos, aquí todavía en la zona. Y efectivamente era como mi abuela decía, o sea, les fue bien en la vida, Claro, personas decentes, hicieron el trabajo, no son personas de trabajo en realidad, no son ricos, digamos, tienen su pequeña casita, su pequeño auto, pero era lo mejor que podía haber en claro. ese tiempo, porque la alternativa era la construcción en realidad. Oiga, pastor, y profesionalmente, ¿en qué se desarrolló después? ¿Fue profesor finalmente o no? No, no. Yo, digamos, como ya a 16 años, me encontré, digamos, en una situación compleja porque como no tenía un hogar, entonces vivíamos un par de días con un tío, otro día con otro tío, un tiempo con mi abuela, qué sé yo, entonces un poco para tener un tema de estabilidad. Y como yo era evangélico y bien evangélico de corazón, las autoridades de la iglesia, exactamente, por ejemplo, digamos, el obispo de aquellos días, por usar esa palabra, porque se llamaba superintendente, no había pocos jóvenes en la iglesia, entonces me habló a mí de ir al seminario. Ah, mire. Así que a los 17 años yo me fui a Santiago, al seminario, a estudiar teología, y allí en esos años el seminario era internado. O sea, uno llegaba y vivía allí con un horario de las 24 horas. Entonces ahí me fui al seminario. Sí, me recuerdo, la Asamblea de Dios acá de Villa Dulce, la autónoma, también tenía ese, en los 80, en los 90, claro, tenían también su instituto bíblico y tenían ahí un internado con departamentos, exacto. todo. Bueno, yo estoy, digamos, hablando de 1 o 2 décadas Anteriores. Claro, sí, no, yo me fui a Santiago porque la iglesia donde yo estudié, que es justamente la... Se estilaba eso antes, sí, la Asamblea de el Dios, tema de los internados. de origen norteamericano. Entonces, la Asamblea de Dios que tú hablas es de origen sueco. Sí, es sueca. La que yo estaba era de origen norteamericano. Entonces el seminario estaba en Santiago, yo no estaba internado, así que ahí yo estudié todo el tiempo internado, y cuando terminé, digamos, me dieron la oportunidad de ir a empezar la iglesia, a fundar la iglesia allá en la ciudad de los Andes. Y allí en la ciudad de los Andes llegué ahí a fundar la iglesia. Hay ahora en este momento allí una iglesia muy bonita, yo diría unas 150 personas en este momento, con un templo en construcción en este momento. ¿Y con cuántos años, perdón, lo mandaron como misionero? 19. 19 años. 19 años, sí. Con toda la fuerza, con todo el power. Claro. Con todo el power, decía alguien por ahí. Lo que pasa es que en la Asamblea de Dios, digamos, no hay un tema de antigüedad. Hay un joven se da a los 17, 18 años al seminario, estudia, y terminando su estudio puede asumir la iglesia que está aquí abajo en Siete Norte, Claro, en que Siete tiene Norte. 500 personas, la Valparaíso que tiene 400, o sea, podemos tener pastores de 20, 21 años pastoreando iglesias enormes, porque como aquí no es por la antigüedad, Claro, es por estudiar, claro. etcétera, etcétera. Por el conocimiento que se tiene. No, Pero había por el hecho de vocación. salir del instituto bíblico, por el hecho de salir del instituto bíblico ya podía postular a una iglesia. Que fui a los Andes. Y la otra cosa importante destacar, que yo cuando me fui al seminario apenas tenía segundo medio. Segundo medio. Sí, segundo, porque me a los 17 años. Claro. Pero cuando llegué a pastorear a los Andes, entonces prácticamente en el mismo año o al segundo año, me fui a matricular en el liceo, digamos, para terminar mis estudios como alumno libre. ¿Qué estaba haciendo yo a los 19 años? Estaba perdido. Estaba perdido en el mundo. El diablo me tenía de las patas. Oye, entonces, mientras usted estaba entregando su vida al Señor. Entonces yo, digamos, fui a fin de año, di los exámenes y terminé el punto medio, no el laboral, sino que el convencional. Claro. Así que no podía hacer mucho más allá en los Andes, porque no había más, las universidades estaban para el lado de acá. Así que estuve ahí varios años, me fue muy bien en realidad, me fue muy bien. ¿Cuántos años estuvo por allá en los Andes? A ver, estuve como más o menos como 10 años. Bastante. Claro, sí, como 10 años más o menos. Bueno, así. ¿Y conoció el amor por allá?
No, yo ya llegué casado allá. ¿Llegó casado? Sí, lo que pasa ¿Se casó jovencito? Sí, sí, como a los 17 años. Lo que pasa es que en esos tiempos era así. Ya. Era así, era así. La gente se casaba joven, digamos, porque como nosotros éramos evangélicos, ¿no es cierto? Y así que nosotros, digamos, no teníamos, digamos, las ventajas que tiene la juventud actual. Así que había que casarse. Y digamos, también era una forma de establecerse, una forma de afirmarse, etcétera, etcétera. Así que me fue muy bien allá. Claro que también la sufrí. No, digamos, como no estaba preparado para hablar de esto, entonces de repente, digamos, voy adelante y retrocedo. Pero en ese tiempo yo trabajé fundando la iglesia en el plan de empleo mínimo. Yeah. Era un programa de trabajo que hizo el general Pinochet, porque como en esos años había mucho desempleo, porque él al tomar el gobierno en el 73 estaba realmente peor que ahora. Entonces tuvo que aplicar una política de shock, así que había mucho... Yo me recuerdo eso porque mi papá trabajaba en estos programas, el PEN y el POX. Claro. El POC, algo por ahí se llama. El POC, sí. Ya. Trabajaba en esos programas. Yo alcancé a trabajar en el PEN. Pero cuando me fui a inscribir allí, entonces me preguntaron, yo tenía segundo medio en ese tiempo, y tenía, digamos, 3 años de seminario allí. Entonces a mí me mandaron a estudiar, digamos, no a barrer las calles, sino que me mandaron a ser secretario administrativo de una oficina, de la oficina de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos allá en Los Ángeles. Estaba en la misma municipalidad en ese tiempo. Y ahí empecé a trabajar, escribía máquinas, hacía oficios, los mandaba, etcétera, etcétera, y trabajaba muy de cerca con el presidente de la Unión Comunal. Y llegó el hombre a darme tanta oportunidad que yo le escribía los discursos cuando él hablaba, digamos, a los vecinos, en las reuniones, en las inauguraciones, etcétera, etcétera. Entonces, en una ocasión, yo trabajaba, no sé si esto se puede contar, yo trabajaba, digamos, el empleo mínimo todo el día, de lunes a viernes, de las 9 hasta las 5 o 6 de la tarde, y ganaba, por ejemplo, 5.000 pesos en ese tiempo. Claro. 5.000 pesos. Entonces, en una ocasión, él me hizo escribir una cartita, me dijo, tienes que llévala a esa institución, digamos, esta carta. Entonces, fui a esa institución, entregué la carta y el don Arturo de la Jara, que era en esos años el gerente del Automóvil Club de Chile, que estaba en Viña del Mar, ¿no es cierto? Me dijo, oiga, yo necesito un secretario administrativo aquí y le ofrezco el trabajo. Entonces ahí lo conversamos con él y obviamente que aceptemos. Entonces dejé el trabajo de secretario de una junta de vecinos donde ganaba 5.000 pesos y que trabajaba todo el día, y empecé a trabajar como secretario administrativo del Automóvil Club de Chile por mediodía. Claro. Ya, y resulta, digamos, con un sueldo más o menos como de 15.000, para que veamos un poquito la diferencia. Entonces empecé a trabajar ahí más o menos como en octubre de ese año, me parece que fue el 75, algo así. Empecé a trabajar en octubre. Entonces me dijo, ¿y usted qué es lo que hace en las tardes? Me dijo. Yo le dije, mire, yo soy pastor de la iglesia que está allá, y en las tardes yo hago el trabajo del pastorado, ¿no? Visitar a la gente. ¿No le gustaría a usted, me dijo, asumir, digamos, las cobranzas de la institución? Y me explicó, y yo le dije que sí, de qué se trataba. Oiga, pastor, le voy a cambiar el tema, porque todo el rato que me ha estado hablando he tenido a Homero aquí en mi cabeza. Una rueda de counter. No, todo el rato, pero me quedo dando vuelta. Tan jovencito, ¿cómo fue el desarrollo ministerial? Bueno, ¿Cómo se sintió usted? Porque tiene que haber habido personas adultas, personas quizás de la tercera edad también, que estaban ahí. El tema está de que yo fui pastor por primera vez a los 14 años. ¿A los 14 años? 14 años, claro. Estoy haciendo yo a los 14 años. Resulta que usted me hace buenas preguntas por acá por la web que no quiero responder.
digamos, en este juego que nosotros íbamos de un lado a otro porque no teníamos la estabilidad del hogar, qué sé yo. Me siento pecador, pastor, al lado suyo. Usted a los 14 años, a los 19 estaba desarrollando el ministerio. Entonces yo tenía un tío en Quillota, ¿Ya? era el papá de Mario Esteban Fuenzalía y el casado con Jacqueline. Ya. El papá de él era Mario Fuenzalía, el pastor de las Asambleas de Dios de la ciudad de Quillota en esos años. Ya. Entonces yo lo iba a visitar y este tío, digamos, a los 33 años se enfermó gravemente de cáncer. Y el cáncer lo tuvo postrado más o menos como 2 años en cama. Entonces él me nombró en ese momento pastor de la iglesia y él desde su cama me decía todo lo que yo tenía que hacer. Entonces, porque la casa pastoral estaba detrás del templo. ¿Ah? Claro. Entonces me decía, ya, tú haces esto, predicas, etcétera, etcétera. Entonces él me decía todo lo que hay que hacer. Así que yo dirigía a los hermanos, había una congregación, yo creo que de unas 15 o 20 personas, y todas mayores, personas de edad prácticamente, no habían jóvenes. Entonces, así que ahí yo hacía toda la pega de irlos a ver, y él, pero él guiado por él. Claro. Oye, interesante la vida ministerial suya. Y eso se puede comprobar con el Mario Esteban, digamos. Pastor, la última pregunta antes que nos vayamos a la pausa comercial. Sí, está bien. Ha estado súper rica la conversación, súper distendida, yo lo he dejado hablar, distenderse, pero tengo la última pregunta antes que nos vayamos a la pausa comercial. Usted fue pastor antes que profesor. Sí. Mantuvo siempre en su corazoncito ahí esta cosa de ser profesor y de enseñar, o se lo olvidó por un tiempo y después volvió. Bueno, lo que hay que tener presente es que el pastorado es un ministerio, pero que está muy cercano al ministerio del maestro, del profesor, así que claro. Son dos, yo creo que son dos ministerios distintos, así que uno es prácticamente al ser pastor a la vez profesor, porque uno el domingo les predica, pero el jueves les enseña. Le hace el estudio bíblico. Y el sábado los pilla. Claro. El sábado le hace la pillar. ¿A dónde estáis? Exactamente. Entonces, pero mira, me gusta la idea de contarte el milagro porque yo alcancé a estar más o menos como 2 años de secretario administrativo del Automóvil Club de Chile de la oficina de Los Santos, una cosa como la que hay acá. Entonces vine un fin de semana que me invitaron a predicar a la iglesia en Quilpué, ¿no es cierto? Y prediqué y después me fui a la estación, tomé el tren, iba llegando, todavía no terminaba porque en la iglesia de Los Santos estaba en reunión en ese momento, todavía no terminé. Así que alcancé a llegar al final de la reunión. Y el hermano Mario Muñoz, que estaba de portero ese día en la iglesia de la que yo era pastor, dijo, pastor, me dijo, ¿cómo está usted? Le tengo una noticia, pastor. Sí, dígame. Murió su jefe, murió su jefe y lo están velando aquí en la iglesia católica que está al lado, porque curiosamente aquí está la iglesia, ahí al lado está la iglesia católica, tremendo tema. Así que fui de una carrera milénica, efectivamente. Entonces al otro día llegué a la oficina temprano, pues ya murió, yo tenía llave, claro. Llegué a la oficina temprano y efectivamente este caballero, el gerente había muerto. Y ahí, bueno, hubo varios juegos aquí por allá, unas conversas, el directorio, qué sé yo. Y digamos, yo creo que pasó, no sé si más o menos como un mes, y llega una carta de Santiago, ¿no es cierto? Porque el Automóvil Club es una institución que está en todo Chile. Claro. En la ciudad grande dice, el directorio... Hasta el día de hoy esa institución funciona. Sí, hasta el día de hoy. El directorio general del Automóvil Club de Chile, ha designado a don Rodolfo Torres gerente de la delegación Los Santos. Un aplauso, eso saca aplauso. ¿Ah? Jefa, ponle nomás aplauso. Porque miren, ¿cuánto yo tenía ahí? No me acuerdo, pero me decían en ese tiempo, porque estaba como de moda la cuestión del con Cabrera. Entonces, así que yo fui gerente, yo creo como a los 22, 23 años. Yo fui gerente como por 6, 8 años. Ya. ¿Y qué estaba haciendo yo a los 22 años? Bueno, así que después de pasar necesidad, Calla, jefa, calla. Después de pasar necesidad, digamos, los hermanos echaban a la aquí está el templo y detrás estaba la casita pastoral, y yo tenía pues ya, bueno, me iba bien, tenía auto y todas esas cosas. Se me había ocurrido una tontera, pero estas cuestiones que me vienen a la cabeza, llegó usted a la iglesia y le dicen, murió su jefe. Claro. Pero usted lo saluda y le dice,
hola pastor, ¿cómo está? Murió su jefe. Pero por supuesto, pero resucitó, lo hubiera dicho yo. Claro, no, es que con mi jefe. Sí, Especifíqueme, por hermano, ¿cómo? El Yo chiste entiendo. malo que me cuenta, por jefa, oiga. yo entiendo. Póngame risas por último para que usted bien. Yo entiendo que resucitó. Sí, pues, señor Isaac. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, Muy bien, pastor, y ya vamos a volver agradezco. con esto y con mucho más acá en Ruta 2030, tu pausa en el camino. Estamos de vuelta aquí en Ruta 2030, tu pausa en el camino. Vamos a saludar, vamos a dar las redes sociales. Jefa, póngame las redes sociales o ya están. Ya están, llegué tarde, bueno. No te puedo pillar, jefa. Es que usted está en lo alto, yo estoy acá, soy un humilde siervo aquí en el suelo. Bueno, vamos con Facebook primero. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Búsquenos como ICBR en cualquier red social y ahí vamos a estar, porque estamos en todas partes. Somos como un pulpo, tenemos muchas redes. Tenemos más redes que... No lo voy a decir mejor. No, me sobre tontera, pues. Como el abogado este de Hermosilla, tenemos más redes que Hermosilla. Aunque yo sí tuve un abogado que se llamaba Hermosilla, pero era Javier Hermosilla. No tenemos más redes que tenemos más redes que la Caleta Mortal. Esa estuvo buena, jefa, súpleme alguna buena. Bueno, ahí están todas las redes sociales para que usted nos busque. El tema de las redes. Dijo el pastor el tema de las redes, porque un pastor le pedía luz al Señor. ¿Ya? Abrió la palabra y él discursó en el Evangelio y dejando las redes le siguieron. Y él entendió que debía hacer todas las redes sociales. Y dejando las redes le siguieron. Claro. Bueno, vamos a saludar aquí a algunos amigos que están por Facebook, algunos que están por YouTube. Estamos probando ahí el chat. No sé si la jefa ha estado contestando algunas cosas ahí. Perfecto. Bueno, el pastor Abel creo que está por ahí conectado. Un tal pastor Marco, no, me suena. Dice que vive en la ciudad de Condorito, ¿no? Bueno, saludamos al pastor Marcos también, al pastor Abel que está por ahí, la pastora Sandra, al hermano Ismael Alviña también que está por ahí viéndonos, al hermano Marcelo, al hermano Chelo, al hermano Gerardo, que son de la Iglesia Bautista ICBR allá en Quillota. Y a todos los que están ahí de la Iglesia Bautista ICBR en Quillota, un aplauso y un fuerte abrazo desde acá, desde Viña del Mar, que estamos haciendo este programa hoy día. También saludamos, por ahí está Joan Manuel, pero no Serrat, sino que Jopia. Saludamos también a nuestro amigo Joan Manuel. Está también, bueno, Ismael ya lo saludamos, se está repitiendo. Suscríbase, comparta, necesitamos su apoyo también para que aquí estén en el momento que estamos transmitiendo, hayan 300 personas, 400 personas al unísono ahí conectadas en este programa. Bueno, estábamos conversando con el pastor Rodolfo sobre un poco su vida. Oiga, jefa, no me moleste, que usted me confundo, me habla por aquí. Puro me molesta, no sabe que me voy a sacar esta cuestión. No, estábamos conversando con el pastor Rodolfo un poco de su vida, era oriundo de acá de Viña del Mar, yo también soy oriundo de Viña del Mar, y conversábamos también de que él a los 14 años tomó el pastorado, el Señor lo puso ahí, y así a esa temprana edad comenzó a servir al Señor, siempre ha sido de iglesia, siempre ha estado en los caminos del Señor desde su nacimiento, su cuna. Cierto. Y bueno, nos contaba también que se casó jovencito, nos contaba también que estudió teología a los 19 años, ¿cierto? 17. A los 17 años. ¿Ven? Tengo problema de memoria, ¿no? Por eso no me acuerdo qué hacía yo a los 19. Convenientemente no me acuerdo de lo que hacía a los 19 años, ni a los 20. Tampoco me acuerdo de lo que hice ayer, pero Como las cosas viejas. pero eso ya es por otra cosa. Como las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Así que la vieja pasó ya. No le gustó, jefa. Oiga, bueno, estamos en este tercer bloque ya de la entrevista. Vamos a pasar un poquitito a hablar de Unitep. Hablábamos de este coqueteo que tenía con el profesor,
con la capacidad de ser profesor, ¿cierto? Este deseo de ser profesor que se le inculcó su abuelita. Exactamente. Usted fue capacitado como pastor, trabajó como pastor, ¿no es cierto? Trabajó también en el ámbito secular. El Señor le abrió puertas, llegó hasta ser gerente de Automóvil Club de Chile. Pero en algún momento, ¿cuándo pasó esto de entrar a trabajar como profesor? ¿Cuándo se juntó el pastorado, lo ministerial con lo académico? Exacto. Bueno, mira, me gusta la idea, digamos, de contar que cuando me asumí la gerencia del Automóvil Club de Chile, la institución tenía allá en Los Andes, en Aconcagua, 145 socios. ¿Sí? No, era poco para... ¿Sí? Sí, cuando me pidieron la renuncia de hace 8 años después, yo lo dejé con 700 socios. ¡Wow! Exacto. Bueno, mira, yo estaba pastoreando en Los Andes y me sentía un poco solo denominacionalmente. La próxima Asamblea de Dios estaba acá en Quillota, entonces yo tenía mucho deseo de que hubiera una iglesia en San Felipe. Entonces renuncié al pastorado en la iglesia de Los Andes y me trasladé a San Felipe para empezar de cero de nuevo. ¿Ya tenía experiencia usted? Claro, de fundar la iglesia. Así que llegué, me hice un plano de la ciudad, recorrí visité el 80% de las casas, visité entregando tratados, etcétera, formé la iglesia allí. Oye, era bien habilidoso usted, se hizo un mapa de la ciudad. Sí, el mapa de la ciudad en esos años. Yo con suerte me hago estos monitos que son ese círculo con un palito, otro palito cruzado. Y ese es mi ser humano, y se lo enseñé a mi hijo. Exacto. Oye, como gran conocimiento de arte. En una ocasión, golpeo una puerta, llego el tratado, y seguí a la casa siguiente y salió una persona corriendo de la casa y me dijo, oye, usted dice de la Asamblea de Dios, dice aquí el tratado, sí. Mire, yo fui a Valparaíso, me visitaba un pastor de la Asamblea de Dios cuando estuve enfermo en el hospital Van Buren, pero ahora estoy aquí, no hay iglesia, si yo estoy empezando en la Asamblea de Dios, esa gente se fue conmigo, llegó toda su familia, bueno, etcétera, etcétera. Ahora en este momento ahí en San Felipe, porque la iglesia continúa, una iglesia tal vez de unas 300 personas, con un templo enorme, porque la Asamblea de Dios tiene templos muy grandes, porque muchos de esos templos se construyen con financiamiento. Bueno, llevaba 2 años, tal vez 2 años y medio, 3 años, empezando la obra en San Felipe y trabajando. La gerencia estaba en Los Andes, cuando me despidieron del trabajo. Me despidieron en el año 83, algo así. Sí, entonces ahí yo me vine acá a Viña del Mar, porque nosotros teníamos una casita donde vivir y un local, hicimos un negocio un tiempo, y yo empecé a servir inmediatamente cuando llegué a Viña del Mar como profesor del Instituto Bíblico en Valparaíso. Entonces ahí comenzó usted como... No, el Instituto Bíblico. Claro. Profesor de teología en Valparaíso. Por eso, pero esa fue su primera experiencia de profesor en el ámbito cristiano. En el ámbito cristiano, exactamente. Empecé como profesor allí. Bueno, había hecho algunas cositas de clase ya en Los Andes, digamos, en cuanto a escuela, por algunas circunstancias especiales que se dieron, por misericordia. Entonces empecé a hacer clases ahí, tuve 2 o 3 años haciendo clases, y después de eso asumí el pastorado de la iglesia acá en Quilpué, ¿no es cierto? Donde hacía hasta como 6 o 7 años. Asamblea de Dios en Quilpué. Sí. ¿Dónde queda esa asamblea? En la calle Los Carreras. Ya, en el centro de Sí, un poquito más allá de San Martín, bueno, una iglesia muy grande en este momento. Una iglesia que era potente en esos tiempos, imagínate que hacíamos 2 cultos el día domingo para que pudiera caber toda la gente. Bueno, allí tuve un movimiento en la iglesia, digamos, es una iglesia congregacional, como la bautista. Yeah. Entonces hubo un movimiento en la iglesia y yo fui sometido a un plebiscito. Teníamos 100 miembros en plena comunión en la iglesia, pero como 300 de asistencia. Y fui sometido a plebiscito y lo perdí. Saqué 27 votos a favor y casi 50 y tanto en contra, así que tuve que dejar el pastorado ahí en la asamblea. Bueno, justamente en ese mismo, que fue el año 92, el año 93, se abren las postulaciones y yo empecé a estudiar en la pedagogía en la Universidad de Playa Ancha. Y ahí partió, digamos, ya la preparación profesional. Estudié 2, 3, 4 años de pedagogía en la Universidad de Playa Ancha, terminé allí,
¿no es cierto? Y me matriculé en la Universidad Católica, aquí en la sede del Bosque, aquí en el Sausalito, para estudiar un diplomado en Administración Educacional, 2 años. Todo era presencial. Cuando terminé el diplomado, digamos, seguí adelante y estudié un magíster, que otros años más. Y después que terminé, hice otro magíster en otra universidad, etcétera, etcétera. En fin, y lo voy a decir ahora, en el nombre del Señor, ¿no es cierto? En un momento dado, postulé a la dirección del Colegio Emanuel, que está aquí al lado de la... ¡Oh! Póngase una alerta, jefa, una alerta. ¿Ah? Me pasaron ese colegio, cuando yo asumí la dirección de ese colegio, tenía 50 alumnos. Oh, Con capacidad de casi de 300. Tenía 50 alumnos en ese momento el colegio. Yo postularon más de 50 personas, pero yo quedé por misericordia de Dios, así que empecé a trabajar el 1 de enero. Y con mi hija Natalia, yo recorrí todo el Gómez Carreño, recorrí todo Reñaca, todo Jardín del Mar, casa por casa, buscando alumnos por el colegio, porque los dueños del colegio, el Colegio Manuel del lado de Reñaca, acá en Gómez Carreño. Sí, es propiedad de la Iglesia Presbiteriana de Santiago, la Iglesia Presbiteriana coreana. Sí. Entonces me dijeron, mire, director, este colegio se financia con 180 alumnos, porque con 50 alumnos, la Iglesia Presbiteriana coreana de Santiago tenía que todos los meses poner 15 millones de pesos, porque teníamos 50 alumnos, así que la subvención era bajita, no daba. Claro. Teníamos como 30 profesores, entonces la iglesia tenía que poner 15 millones todos los meses en financiar el colegio. Entonces la iglesia necesita el colegio 180 alumnos. Y empecé a trabajar y mover, etcétera, etcétera. Y digamos, más o menos ya como septiembre, octubre de ese año, empezó a crecer el número de alumnos. Pasamos 70, 80, 100, 150, 250, casi llegamos a 300. Y los apoderados, los profesores se volvieron locos y me hicieron, digamos, la guerra hasta que me despidieron de ser director. ¿Por qué razón? Porque ahora lo voy a decir, ojalá llegue esto. ¡Alerta, danger! Era un colegio que tenía, un colegio precioso. Sí, no, sí lo conozco. Ya. Tenía de primero básico, cuarto medio, con 50 alumnos, así que cada curso se componía de 3 o 4 alumnos. Entonces, los 50 apoderados, o sea, porque 50 alumnos, los apoderados estaban felices porque la educación para los niños era personalizada. Un profesor para 4 alumnos. Claro. ¿No es cierto? Así que los profesores, los apoderados estaban felices con ese sistema de 50 alumnos. Y los profesores, fabulosos. ¿Por qué? Porque tenían 4 alumnos en la sala de clase. Pero a mí... Era casi como clases particulares. Exactamente. Personalizada. Muy bien ubicado, con un niñito rubio, cosas, etc. Entonces, pero la iglesia no podía seguir financiando. Entonces empezó a llegar la gente así que se hizo conmigo, porque teníamos clases personalizadas, el profesor enseñaba 4 niños, ahora habían 20, 25. Llegamos a tener tercero medio con casi 40 campos. Claro. Así que los apoderados se enfurecieron conmigo. Y los profesores, imagínate, pues si trabajaban con 30, todo el día tomando cafecito ahí, comiendo galletas con 4 niños, y ahora tenían 40 años, la tremenda bulla que había. Claro, cambió totalmente el sistema. Yo tomé ese colegio con 50 y lo entregué casi con 300 en el lapso de un par de meses. Bueno, entonces... Nos fuimos al lado de los quesos. Estábamos en el instituto, estaba como profesor. Había que decir. No se preocupe, si yo también soy disperso. Pero exactamente, había que decirlo. A pesar de que esto lo dije también, Pero volvamos al hilo que estábamos llevando. Estábamos nosotros hablando sobre cómo fue esto de juntar, hacer esta simbiosis entre el pastorado y la vocación académica. ¿Cómo llegó a eso? Y usted me dijo, como profesor acá en el instituto. La pedagogía, la administración educacional y los magísteres que hice, llegué a ser, reconocido como curriculista. Como curriculista. Entonces, en un momento dado, tuve la oportunidad de conocer UNITE y me integré. Y la UNITE pasó por un momento muy difícil. Póngale pausa, pastor, usted va muy rápido. Es un bólido.
pero ¿cómo llega si otro día puede venir, si aquí puede venir los viernes que quieran? Ya, claro. Está totalmente invitado, si hay mucho paño que cortar en la vida suya. Nos quedaron un montón de cosas, imagínense, hablar del Chile en el que creció, lo vimos así como a la pasada. Exacto. Ahí podríamos haber hablado de cómo eran las iglesias, cómo se vivía en la iglesia en esos años, cómo eran los cristianos, o sea, tantas cosas que podríamos haber hablado. Pero cuénteme una cosa, ¿cómo llega usted a UNITEP? Porque UNITEP es estadounidense, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Cómo llega usted de acá de Chile, Estados Bueno, yo Unidos? siempre ¿Lo llamó Donald Trump? ¿Cómo fue eso? ¿Ah? siempre pertenecido, digamos, siempre he formado parte del Consejo de Pastores de Quilpué. Ya, Entonces, allí asistía al consejo en esos años el pastor Manuel López, Manuel López. claro, pastor que vivía en Villa Alemana. Yo digo Entonces, Manuel López, no lo conocí yo en realidad. ese pastor, digamos, había sido estudiante de la UNITEP, había estudiado teología en la UNITEP. Ya, Entonces, en una ocasión, el Consejo de Pastores de Quilpué hace un seminario y a mí digamos, me dan la responsabilidad de dar una charla sobre la historia de la iglesia evangélica en Chile. Y a este varón, este pastor, le gustó tanta la exposición que él llamó a Santiago, al rector y al presidente de la UNITEP, dijo, ¿sabes que hay un profesor aquí? ¿Por qué no hablan con él? Puede servirle. Y efectivamente vinieron, hablaron conmigo, a mí me gustó también, y llegué en un momento bien interesante, digamos, porque la UNITEP enseñaba solamente teología, pero empezó a enseñar pedagogía, a enseñar a los profesores, digamos, sean profesores de religión. Y sucede, digamos, de que el primer pastor que se tituló de profesor toma los antecedentes y los lleva a la Universidad de Chile para que los revalide. La Universidad de Chile ve los documentos a la basura. No sirven. El currículo está mal hecho, es muy corto el periodo, no. Entonces, estaban en un momento muy difícil. Cuando usted habla del currículum, habla de la malla curricular, sí, no el currículum de una persona, sino que las materias. Exacto, justamente. Entonces hubo una reunión de esto que hacer, porque este pastor, digamos, iba a denunciar públicamente a la universidad y a acusar, digamos, a estafa al director. Entonces le dije, mira, yo soy profesor de profesión, soy curriculista, si quieres yo puedo ayudar a resolver esta situación. Denme el mandato en una reunión de dirección. Le damos el mandato. Así que empecé un proceso, digamos, de ayudar con la Universidad de Chile. Revisé los currículos, los hice de nuevo, están mal hechos, digamos, muy mal hechos. Entonces, con estos cambios que hicimos, otros estudiantes se presentaron para revalidar y les va bien. Digamos, la Universidad de Chile, digamos, revalidó y en este momento nosotros hay como 11 alumnos que ya están en el proceso, 3, 4 que ya están definidos. La Universidad de Chile reconoció a un profesor, a uno de nuestros estudiantes como teólogo, con la profesión de teólogo, y reconoció a otro como profesor de religión y filosofía. Entonces, en ese sentido, hay un cambio tan potente allí, porque, déjame decirlo, estimado Luis, la Iglesia Evangélica, los pastores de Chile, que las grandes agrupaciones pastorales, entiéndase la mesa ampliada del Consejo Nacional de Obispos, ¿no es cierto? Y ahora, últimamente, digamos, Plena, ANOP, etcétera, llevan 3 o 4 décadas haciendo gestiones con la autoridad de gobierno para que le reconozcan los institutos bíblicos, seminarios, y reconozcan los títulos y diplomas, y el gobierno, no los ha oído, pero nunca les ha concedido eso y nunca se los va a conceder, porque no hay forma. Entonces, esto representa lo que hemos hecho, digamos, de que por primera vez una institución de estudios teológicos evangélica enseña alumnos y la Universidad de Chile lo revalida. Ese es un gran mérito, porque la Universidad de Chile sabemos cuál es su tendencia, ¿cierto? Tiene un historial de rechazo. Claro. Un historial de rechazo a la revalida, porque en este momento, en este instante, la Universidad de Chile es la única que revalida un título extranjero. La única. Ahora ya hubo un cambio y eso sería largo explicarlo, etcétera. No, déjeme decirle que es una puerta gigante que Dios le abrió, un respaldo también, porque la Universidad de Chile es por todo sabido que de ahí sale la ultraizquierda. Exactamente. Entonces el pensamiento es bien agnóstico, es bien contrario al cristianismo. Claro, mira, yo escuché sobre la Universidad de Chile y que estén validando esta declaración. La universidad es ideología y revolución, pero nada de profesión.
Porque llegan los muchachos ahí y los de Inelpiza, lo único que quieren es salir así en el taller. Claro. Pero yo ahora digo, la bendita Universidad de Chile, la bendita Universidad de Chile, ¿no es cierto?, que tomó los informes académicos de estudiantes que estuvieron en institución de teología, ¿no es cierto?, y pedagogía, y los revalida porque están bien hechos. Y fíjate que el informe que dan sobre la malla curricular dice es una malla curricular muy valiosa, una malla curricular de un alto nivel académico con conocimiento epistemológico, digamos, de alta superioridad. Y lo revalida. Y ya empezamos un proceso en, Claro. en esa dirección. Entonces, ahí estoy involucrado ahora, ya ahora sirviendo, digamos. Hay una persona que es como jefe de carrera de pedagogía, otro como jefe de carrera de teología. A mí me designaron coordinador del posgrado, a cargo del magíster y también los alumnos de doctorado. Hay uno, dos, tenemos 3 o 4 doctores en este momento que están haciendo el proceso. Así que todo eso es muy, muy interesante. Interesante. Pues déjeme decirle una cosa. Cuando Jacob en Génesis termina el Génesis, ¿no es cierto?, el último capítulo, el 54, a ver si están atentos ahí en el chat. Ajá, y saludamos también, aprovechamos a Choche 156. Que Dios te bendiga, no, mira, hermano, comparte, suscríbete, activa la campanita. Déjeme decirle una cosa. Cuando termina el Génesis, Dios le dice a Jacob que vaya a Egipto, ¿cierto? Y para Jacob tiene que haber sido algo como raro, tiene que haber dicho: el diablo me está hablando acá, porque si Dios le dijo a mi abuelo, a mi padre, que nos quedáramos aquí en esta tierra y que esta tierra era nuestra, ahora me está diciendo que me vaya a Egipto. ¿Cómo puede ser eso? Pero Dios le dice: anda, yo voy a ir contigo y te voy a bendecir, te voy a hacer grande ahí. Y la Universidad de Chile para nosotros es como el Egipto. Es contraria a los valores y a los principios del cristianismo. Sin embargo, a través de esa institución, Dios está certificando a siervos y siervas. Exacto. Para capacitarlos para poder ejercer el ministerio de una buena forma. Que eso es lo que se necesita también, preparación, ¿no? Que vengan y digan: ¿qué dice el Señor hoy día? No, ya, esto va a hablar el Señor. Sandeo no existe, pero hay muchos todavía que están con sandeo, ¿no es cierto?, que agarran el dedito y listo, y dicen: ya, el Señor me habló, ¿qué me habló? Ya, esto le voy a hablar. O se decían toda la semana pensando: ¿qué le hablo? Vieron en la noticia algo y de esto voy a hablar. Y buscan en la Biblia. Se necesita preparación teológica, se necesita preparación doctrinal, debemos capacitarnos. El apóstol Pablo dice que esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar la palabra, que sean preparados. Así que tienen que prepararse. Ahí está UNITEF, para que se preparen. Tiene su sitio web, ¿cierto? Sí, por supuesto, unitef.cl. UNITEF con B corta. Sí, UNITEF, claro. UNITEF.cl. Búsquela por ahí. Contáctese también con ellos para tomar una capacitación, para acreditarse. También puede ser una oportunidad laboral, porque usted hablaba de que para profesor de religión. Exactamente. Así que puede ser mucho. Puede ser un gran cambio, ya que estamos hablando de cambio, ¿cierto? 10.000. Se necesitan 10.000 profesores de religión evangélica en Chile. 10.000 profesores. Hermanas, estudien, van a tener una pega. Los profesores, a mi juicio, no están mal económicamente. Eso, y aparte de tener un trabajo, usted va a estar gravitando y formando a nuevos posibles creyentes. Es un acto de evangelismo el ser profesor de religión. O sea, es una obra gigante y de mucha responsabilidad, así que no lo vea tan solo por el lado económico, sino que también por el espiritual. Contáctese con los hermanos de UNITEF. Jefa va a colocar ahí los datos, www.unitef, va a aparecer aquí entonces en la pantalla, en el que sea bajito, por debajito de este escritorio va a aparecer, para que usted pueda ingresar, anótela, tome apunte, compártala. No lo vea tan solo como una inversión, como un gasto, sino que véalo como una inversión en el reino, porque se necesita que tengamos preparación. Jefa, nos vamos a ir con el ping-pong de la vida, así que cuando esté preparada me avisa para esa cortina maravillosa que tenemos del ping-pong de la vida, porque ya vamos a ir terminando. Ha sido una conversación bonita, larga,
pero han estado muchos conectados también aquí, han dejado sus impresiones, sus saludos. Usted me avisa, jefa, cuando nos vamos con la cortina. Bueno, pastor, vamos a ya ir terminando, pero antes quiero hacerle unas preguntas. Muy bien. Pues. Preguntas de rigor. Usted, lo primero que se le ocurra, ¿ya? Esto es sí. Igual que el ping-pong, cortito. Su lugar en el mundo. Maestro. Maestro. Entiéndase, profesor. Un aroma de la infancia. El flan. ¿Pizarrón o pantalla? Pizarrón. ¿Con tiza o plumón? Tiza. Con tiza, mira. ¿Té o café? Té. Un libro que no sea la Biblia. Y la Biblia tenía la razón. Mire. Werner Keller. El nombre de un maestro que lo marcó, el nombre de un maestro que lo marcó. Bueno, Meyer Pillman, Stanley Horton, Pablo Hoff, sobre todo Manuel Umaña Salinas. ¿La mañana o la noche? La noche. La noche. La noche. ¿Quién lo dice? La noche. Bueno, ya vamos terminando este ping-pong de la vida. Chile hoy. Hoy. De hoy. Desde ayer para adelante. Ya, le cambio la pregunta. ¿Cómo ve Chile hoy? Chile es un país que tiene... Pero en una palabra. Ya, hermoso, distinto. Destino manifiesto. Destino manifiesto. Son pocas personas que saben el concepto de que se dice. La Universidad Cristiana. Sí. Una universidad cristiana se hace, digamos, falta en nuestro país. Nunca la vamos... Pero ¿cuál se le ocurre si yo le digo Universidad Cristiana? Ah, ya. No. Es que no, UNITER no es una universidad. No, es un ministerio de educación teológica en nuestro país, porque UNITER es una sede en Chile, es una sucursal, es un campus, es el campus en Chile de 4 universidades norteamericanas, la Harvard, la William Morris, la Latin University y la International University. Es una sede, no es una universidad, es la sede de esas universidades. Ah, perfecto. Exacto. Mira, la universidad, digamos, que está en mi corazón, sí, es la Universidad Patrick, ¿no es cierto? Sí, la Universidad Patrick, que es una universidad norteamericana. Estoy tratando de recordarme el nombre. Pero si hablamos de Universidad Cristiana, se le viene a la mente Patrick. Sí, la Patrick. Un sueño por cumplir, pastor. La República Cristiana de Chile. ¡Wow! La universidad. Déjeme pararme. La Universidad Cristiana de Chile. La República Cristiana. La República Cristiana de Chile. Rodolfo Torres en una palabra. Profesor. Jesucristo. Señor y Cristo. Eso es 36. Amén. Ya vamos terminando, queridos amigos, pueblo ovejuno que nos ve ahí detrás de la pantalla, en sus dispositivos. ¿Está sonando la música ya, jefa? ¿Sí? Bueno, ya llegó la hora de decir adiós. Ha sido una charla muy amena, muy distendida, muy sin pauta prácticamente. Hemos estado hablando del humano a lo divino, pasando por épocas de infancia al Chile actual. Conversamos un poco del cambio de mando también, así muy a la pasadita.